me compro un furgón lleno de juguetes porque es la época navideña y el furgón vale 30.000 pero me lo dejan en 10.000, ¿cachado? Eso es lavado de dinero porque es contrabando de mercadería. Básicamente el concepto de lavar dinero es utilizar fondos ilícitos, ingresarlos digamos, al sistema financiero y luego a través del sistema financiero ya salir como fondos lícitos. Que una buena parte de la razón por las cuales todos los delitos financieros no se castigan es por eso precisamente, porque los intereses están presentes. Antonio Saca, presidente de El Salvador 2004-2009. Como el caso Saca, que lo tenemos ya en una tercera fase, donde Saca y sus funcionarios en su momento más allegados, secretario privado, secretario de comunicaciones y otros de instituciones gubernamentales están cumpliendo ahora una prisión preventiva. Luego el caso de la esposa de él también, que fue vinculada también al caso de lavado. En octubre de 2016 fue detenido el exfuncionario y posteriormente algunos de los más cercanos colaboradores de su gobierno, acusados de peculado, es decir, apropiarse de más de 240 millones de dólares, dinero público que debieron administrar correctamente. También la Fiscalía General de la República los acusa de enriquecimiento ilícito. Significa que han incrementado su patrimonio económico de manera excesiva sin poder justificarlo, tomando en cuenta sus ingresos reales. Algunas personas vinculadas con estas empresas de publicidad que también que estaban creadas y que fueron utilizadas para facilitar el flujo del dinero público y hacerlo llegar hacia instituciones como las sociedades del grupo del señor Saca, ¿verdad? Los delitos que la Fiscalía le atribuye a estos exfuncionarios están contemplados en la Ley de Lavado de Dinero. Esta normativa vigente desde 1998 también juzga delitos como el comercio ilegal y depósito de armas, evasión de impuestos, contrabando de mercadería, estafa, secuestro, extorsión, negociaciones ilícitas, soborno, resoluciones arbitrarias o contrarias a la ley y todo acto que encubra o legalice dinero o bienes procedentes de actividades delictivas. El lavado de dinero consiste en aparentar un dinero lícito que proviene de actividades ilícitas, es decir, es un dinero que proviene de delitos, es decir, se transforma dándole la apariencia mediante un mecanismo de una operación fachada, digamos, o utilizando negocios fachadas o utilizando gente que presta su nombre para dar una apariencia legítima de un dinero que procede de un delito. Esa transformación, llevársela, y esa consiste de alguna manera en 3 pasos. Uno, primeramente, es la colocación en el sistema financiero mediante uso de cuentas bancarias, depósitos, utilizando medios como préstamos, y luego que ya tenemos esta parte de la colocación, tenemos la estratificación, que ya dentro del sistema financiero, las personas que hacen este uso del delito, comienzan a repartir esas operaciones dentro del sistema financiero. ¿Para qué? Para perder la pista, simplemente que la investigación se haga un tanto difícil, digámoslo así, es decir, comenzar a pasear, se hacen transferencias, se hacen cambios de cuentas, se hacen operaciones entre compañías y una cantidad de cosas y una tipificación tan grande que al final eso da la apariencia de que todo está normal. Y la última etapa que es, digamos, la integración.
Esa parte de la integración se llama la integración al sector real de la economía. ¿Cómo así? Comprando bienes y servicios. Y entonces la gente cuando ya recibe fondos, digámoslo de una manera en particular, de un banco, la gente se siente tranquila, porque es un cheque de X banco, porque es un cheque de tal parte. Entonces, de alguna manera, eso tiene un efecto de, digámoslo así, un fondo muy normal y muy legal. Ya legitimado. Es decir, le dimos la apariencia de legal y normal a una operación que procede de fondos delictivos. Ese es el esquema que de alguna manera siguió el expresentador de noticias Jorge Hernández, vinculado a negocios con los expresidentes Saca y Funes. También hemos tenido últimamente al señor Jorge Hernández como parte de este esquema también que permitió él a través de una sociedad específica, permitió que se lavaran aproximadamente $8 millones, que a partir de ello se crearon, más bien no se crearon, se utilizaron sociedades que habían sido creadas allá por los años 90 y que estaban ahí muertas, digamos que estaban muertas, pero paralelamente habían algunas personas que tenían conocimiento que esas sociedades estaban allí, que no tenían actividad y que perfectamente podían ser utilizadas para bajar este flujo. Y fue así como de esos 8 millones se fue utilizando toda esta serie de sociedades para sacar el dinero finalmente hacia las sociedades. Él también lavó, porque desde el momento en que él permitió que su sociedad fuera utilizada para pasar ese flujo de dinero, también él lavó dinero, ¿verdad? Y él también paralelamente, él como producto de permitir que pasara ese flujo de dinero por allí, también él se quedó con un rédito, aproximadamente $1 millón. Mientras Jorge Hernández, Tony Saca, César Funes, Julio Rank y 3 empleados de tesorería de Casa Presidencial esperan resoluciones de los tribunales, la Cámara Primero de lo Civil ya emitió sentencia contra el exsecretario privado de la Presidencia, Elmer Charlaix, y su esposa, por enriquecimiento ilícito por casi $18 millones que no han podido justificar su procedencia. Nicolás Angelucci, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones, ahora Bandesal, es acusado por la Fiscalía del delito de peculado, haber firmado contratos por más de $6 millones a favor de la Asociación de Infocentros, empresa de la que él era su representante, según el registro en el Ministerio de Gobernación. Por el mismo delito es juzgado Sigfredo Armando Figueroa, exdirector de Infocentro. El hecho comienza desde el año 2002, en ocasión que el señor Angelucci, aprovechándose de su calidad de presidente del Banco BMI y a la vez de su calidad de presidente de la Asociación Infocentros, favorece la suscripción de una serie de convenios con varias instituciones del Estado, a raíz de los cuales se empezaron a hacer erogaciones de dinero por parte del BMI hacia la Asociación Infocentros, cuando en realidad no existía ninguna facultad legal que acreditara al banco para poder suscribir convenios y menos con una asociación de carácter particular. La ley de lavado de dinero y de activos es aplicable a toda persona natural o jurídica. Son sujetos obligados las agencias de viajes, casinos, sociedades emisores de tarjeta de crédito, empresas constructoras, importadoras de vehículos, empresas hoteleras, toda sociedad, empresa o entidad de cualquier tipo, sea nacional o extranjera, que integre una institución, grupo o conglomerado financiero. Dichas empresas que reporten operaciones financieras por arriba del $1.200.000 deberán nombrar a un oficial de cumplimiento, persona responsable de reportar las transacciones en efectivo que realicen sus clientes y usuarios por $10.000 en un mismo día o que en el término de un mes exceda ese monto, sea esta una transacción sospechosa o no. Dicha información deberá ser remitida a la Unidad de Investigaciones Financieras adscrita a la Fiscalía General de la República. Nosotros somos como un centro nacional a nivel de país. La UIF es un centro nacional para la recepción de todos estos informes de operaciones sospechosas. Pero también dentro de este esquema existen supervisores, que son esos entes
que supervisan el accionar y el actuar de todas estas instituciones. Para el caso, la Superintendencia del Sistema Financiero es un supervisor natural de las instituciones financieras y como tal, ellos están obligados a monitorear que estas instituciones le den cumplimiento a todas las normas y las regulaciones que se emiten. Los entes obligados como el sistema financiero o las empresas e instituciones que manejen fondos arriba del $1.200.000 deberán cumplir con al menos 6 aspectos. 1. Crear la oficina de cumplimiento. 2. Nombrar a un oficial de cumplimiento. 3. Tener un manual de políticas y procedimientos. 4. Tener un plan de lo que se hará anualmente. 5. Plan de capacitación para todo el personal. 6. Establecer un sistema informático para levantar y enviar alertas ante la Fiscalía General de la República. La forma de poder controlar el tema y darle cumplimiento a la ley, primero es verificar por medio de auditorías que las entidades que nosotros fiscalizamos cumplan el marco regulatorio en materia de prevención del lavado de dinero. ¿Cuál es este? La ley contra el lavado de dinero activo, el reglamento, el instructivo de la Unidad de Investigación Financiera, las recomendaciones de Gafi, las regulaciones internas que cada entidad posee, de igual forma la norma de gestión de riesgos de prevención del lavado del Banco Central de Reserva. Conocer a tu cliente. Ese es el primer punto. Conocer al cliente es fundamental y eso debe de estar en las políticas que establecen las entidades para contrarrestar la prevención del lavado de dinero. Es decir, yo debo de conocer con quién estoy haciendo transacciones, quién es mi contraparte. No se vale que yo no sepa con quién estoy haciendo transacciones. Es el primer punto de control. Segundo, debería de conocer si las transacciones de ese cliente están apegadas a lo que yo sé del cliente. También debo de conocer al empleado, porque también hay empleados y acuérdese que las estructuras criminales permean hasta las entidades internamente y todo tipo de empresas. Y eso quiere decir que también tenemos de conocer quiénes son mis empleados. Tercero, debo de saber quiénes son también mis proveedores, porque yo también debo de saber con quién me estoy relacionando, si los proveedores a los que yo le estoy comprando también están cumpliendo con estos requisitos que la ley establece. No vaya a ser que los mismos proveedores me vayan a haber enrolado a mí o me estén utilizando como un trampolín. Pese a que la ley de lavado es clara en cuanto a los controles a seguir para identificar capitales de dudosa procedencia, los delitos señalados a exfuncionarios fueron descubiertos porque la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia investigó las declaraciones patrimoniales de estos. De lo contrario, ni la Corte de Cuentas, ni la Superintendente del Sistema Financiero, ni la Fiscalía, ni la banca reportaron movimientos bancarios sospechosos e injustificados. Porque las entidades, están inscritas en el Ministerio de Hacienda. La Fiscalía tiene acceso irrestricto al Ministerio de Hacienda. Tiene acceso irrestricto al Centro Nacional de Registro. Es más, por ejemplo, una persona compra un bien. Yo puedo saber en el CNR el cúmulo de historial por qué manos pasó ese bien. Entonces yo puedo saber el antecedente de eso. Es decir, la Fiscalía incluso tiene acceso irrestricto a eso y hay oficinas específicas en estas entidades para estarle reportando a la Fiscalía. Y en ese sentido se le facilita, pero enormemente. La gente cree que la Fiscalía no tiene acceso a ese tipo de cosas, pero sí, la Fiscalía tiene acceso a eso y a las cuentas bancarias. Y además de eso, las instituciones ahora directamente le están reportando a la Fiscalía y la Fiscalía en el artículo 9 de la ley estableció que puede hacer uso de auditorías, análisis, revisiones y cualquier tipo de peritaje que ellos establezcan conveniente hacerlo, simplemente porque tienen una presunción de que ahí está sucediendo algo raro o simplemente es un proceso muy normal hacerlo. Que nosotros informamos en aquellos casos de los cuales tenemos conocimiento. En los casos de las entidades financieras, ellos hacen sus propios reportes, que son los reportes de operaciones sospechosas, de los cuales nosotros no podemos tener acceso a ellos e incluso en esta supervisión
no podemos ni siquiera chequearlo porque tenemos una prohibición expresa por la ley contra el lavado de dinero y activos. Desde ese punto de vista, son las entidades financieras las que en su momento tuvieron que haber informado, en el caso que se hubiese dado, por medio de esos reportes de operaciones sospechosas. Los oficiales de cumplimiento, tanto pues en las instituciones privadas como públicas, ellos tienen que responder ante un jefe y cuando ellos observan la presencia o detectan que hay un flujo financiero ilícito o que tienen sospecha de algo, ellos lo comunican a su superior. Y como se decía, dependiendo de quién sea, pues pueden alertarse a las otras instituciones o pueden dejarlo pasar. Esa es una interrogante que nosotros también nos hemos hecho y donde nosotros en un momento determinado vamos a tener que tomar las decisiones para estas personas que han estado a cargo de dar esas alertas, y específicamente me estoy refiriendo a los oficiales de cumplimiento. Y ahí vamos a la parte de la responsabilidad que puede ser administrativa y puede llegar a ser también de carácter penal, ¿verdad? En un momento determinado. Se solicitó una entrevista con una representante de la Asociación Bancaria Salvadoreña, Avanza, pero no concedieron el espacio a este programa. Nuestras instituciones, a pesar de que el marco legal está ahí y tiene armas para poder combatir estas prácticas, debido a la presencia de fuertes intereses económicos, no lo ha hecho. Y si lo ha hecho en alguna medida en los últimos años, ha sido precisamente por presiones de organismos internacionales o gobiernos, ¿sí? Y eso pues habla de que, o viene a reconfirmar más lo que decía al principio, de que El Salvador ha sido un país que se ha movido por intereses, porque a un sector X le interesa que el rumbo vaya por este lado. Así se han movido las políticas del Estado. Y luego aparece un organismo, aparece un gobierno extranjero que ejerce presión sobre el Estado, y como al Estado le conviene quedar bien con este gobierno, pues entonces lo hace. Los grupos de poder, ¿sí? Y si no importando, digamos, el color, no importando el partido que esté en el gobierno, ¿sí? Los grupos de poder son los mismos. Y estos son los que dan las pautas de cómo deben ser las políticas públicas en este ámbito. El sistema financiero en El Salvador mueve diariamente millones de dólares que llegan a sus manos producto de las diferentes actividades que mueven los sectores productivos. En cuanto a las entidades, nosotros estamos obligados a fiscalizar a más de 100 entidades, porque no solamente fiscalizamos bancos, fiscalizamos compañías de seguro, casas corredoras de bolsas, intermediarios financieros, en fin, la ley nuestra establece cuáles son nuestros sujetos supervisados. Todos ellos tienen la obligación de darle cumplimiento al marco regulatorio, de igual forma de nosotros supervisarlos en el contexto. Pero mueve muchísimo dinero. Eso pues lo podemos ver en el flujo de los depósitos que la banca maneja. Bueno, los depósitos son 11.000 millones de dólares, el saldo actual. ¿Cuánto? 11.000 millones de dólares. Ese es el saldo de los depósitos, ¿verdad?, que la banca tiene en estos momentos, la banca privada. Y bueno, si a eso le podemos agregar, esos son los saldos, ¿no? Lo que se mueve entre cuentas, pues eso se multiplica, ¿no? La Unidad de Investigación Financiera ha seguido la pista a algunos capitales donde se sospecha tienen origen ilícito, como el procedente del tráfico de drogas o los ligados a las estructuras de las pandillas que mueven millones de dólares producto de la extorsión, el sicariato, el comercio de droga y de armas, entre algunos ilícitos. En ese caso, habían personas que andaban en vehículos de lujo, ¿verdad? Y que como con personas que viviendo en zonas digamos como aquella, en la Tutunichapa podría ser el caso, por no decir un lugar específico donde los encontramos, que tenían carros BMW, ¿verdad? Que con valores superiores a los $25,000. Aquellas personas que poseían, que cuando veíamos el registro, les aparecían que en una zona residencial hasta 6 casas, ¿verdad?, a nombre de ellos. ¿Y de dónde sacaban este dinero?
Y cuando el perfil económico nos estaba explicando de que no tenían capacidad económica para esto, entonces ni trabajaban. Y que como agravante, cuando pedíamos información a estas empresas constructoras o las instituciones financieras, mire, ¿cómo fue la compra, cómo fue la manera de adquisición de estas viviendas? Mire, 3 me las pagaron cash y otras 3 han quedado hipotecadas. Entonces, dígame usted, ¿cómo estas personas iban a poder sostener eso? ¿Me entiende? A esta estructura criminal, la Fiscalía le descubrió infraestructura como esta, negocios como este e incluso involucrados en el negocio del transporte y venta de carros. El lavado de dinero se puede dar a todos niveles, pequeños, grandes, medianos y en el Estado mismo. Cuando se dan licitaciones y la gente recibe sobornos y comenzamos a ver que los proveedores siempre son los mismos, los que ganan las licitaciones, y sí, todo parece muy normal y legal, pero no sabemos qué hay debajo. Y entonces, ¿ese es un dinero ilícito? Sí, es un delito. Si existiera una coordinación eficiente entre la Fiscalía, entre los bancos, la Superintendencia y Hacienda, verdaderamente se pudieran observar esos flujos. Y si precisamente la Fiscalía y Hacienda ejercieran el control de la ley, tal como la ley lo pide, pueden estar monitoreando la regularidad de flujos y observar o detectar, digamos, aquellos que no son normales. La ley de lavado de dinero contempla multas de 50 a 2.000 salarios mínimos mensuales y prisión de 5 a 15 años para quienes depositen, retiren, conviertan o transfieran fondos, bienes que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas. Las penas también son para quienes oculten, encubran o ayuden a evadir las consecuencias legales derivadas de dichos delitos. Hay diferentes tipos de riesgo. Yo le podría mencionar 4 en particular. 1, el riesgo legal, el riesgo operativo, riesgo de contagio, pero el más importante es el riesgo reputacional. ¿Por qué? Porque en este sentido yo puedo decir, la ley no me van a venir a ver, pero algún día yo salgo involucrado con alguna relación comercial con una persona que esté o una entidad que esté siendo investigada por el delito de lavado de dinero, me van a involucrar también. Me van a involucrar y no solo decir legalmente, sino también en los medios. Y ahora en las redes sociales esto es. Hay una condena pública. Entonces la gente comienza a decir, no, es este implicado. Y quizás ni es así. Pero la reputación se puede perder en cuestión de segundos. La ley contra el lavado de dinero le ha permitido a la Fiscalía procesar a 45 personas y judicializar 14 casos. De esas, ha logrado 10 sentencias condenatorias. Una mayor aplicación de esta permitiría cerrar puertas a las personas que cada día crean nuevas formas de limpiar el dinero que procede de actos delictivos. Si se combatieran los delitos de tráficos, de flujos financieros, digamos, ilegales, esto va en detrimento de la competencia legal. Empresas que operan en el mercado de manera ilegal o que se financian con flujos financieros ilícitos tienen ventajas sobre el resto de las empresas que lo operan en la legalidad. Entonces, al existir, digamos, control de estos flujos, no tuviéramos problemas de competencia desleal, en primer lugar. Eso beneficia a los consumidores. 2 recomendaciones que yo le daría a la gente, en general. Y así esto es un tema bien particular. Nunca, pero de los nunca, preste su cuenta bancaria. Para nada. Nunca preste sus elementos financieros a favor de otro o de un tercero. Nunca lo haga. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que tiene en sus cuentas, sabe qué fondos está poniendo. El hecho de llevar un dinero que no es suyo y después transferirlo, sacarlo para dárselo a otro, simplemente usted quedó involucrada. Nunca preste sus cuentas bancarias, nunca. Y 2, nunca preste su nombre para hacer actos legales. ¿Cómo así? Hay gente que quiere a veces, fíjate que yo no puedo vender el carrito que tengo ahorita, pero necesito venderlo. ¿Por qué no simulamos que te lo vendo y después lo vendes vos y ahí te voy a dar algo yo a vos? Ya lo involucró. Legalmente la gente presta el nombre simplemente por a veces, es que es mi jefe.
mira, voy a poner la casa a tu nombre y después la vamos a vender. Es prestar el nombre.